solucionar tu problema. Ningún esposo. El único que te va a solucionar tu problema es Dios. Hay problemas que son físicos, pero hay problemas que son espirituales, que para tú poder conseguir la victoria de esa situación, tú tienes que orar y ir en el lugar incorrecto. Esa mujer no fue el lugar incorrecto, esa mujer fue el lugar correcto, que fue en el nombre de Dios a exigirle que su hijo se hubiese muerto. Lo que me encanta de esta palabra es la forma que esa mujer provocó su milagro. Porque a lo primero, tal vez, iglesia, ella no tenía fe. A lo primero, ella le dijo al profeta: tú te estás burlando de mí. A lo primero, ella dudó de que Dios le podía contestar su petición. Pero cuando ella vio que esa muchacha le dio una patada en la barriga, que ella vio que el mes llegó y no le llegó la alimentación, ella dijo: ¡wow! Y esa mujer logró conseguir una fe tan grande que su muchacho estaba muerto en su cama y ella no le dijo a su esposo, porque ella entendió que su milagro no dependía de esposo, que su milagro no dependía de amigos. Ella entendió que su milagro venía de arriba. Y hay milagros en nuestra vida que no va a depender de las cosas llanas ni de las cosas físicas. Hay milagros en nuestra vida que va a depender de que usted clame para arriba, para que Dios pueda contestar su petición y hacer el milagro. ¿Cuántas veces usted y yo nos presentamos situaciones difíciles y hemos ido en el lugar incorrecto? Y hemos ido a buscar un consejo de un amigo y de ahí salimos con la dirección equivocada, porque el amigo no te va a aconsejar como Dios quiere. Pero cuando tú entiendes que tu problema, que tu situación que tú estás viviendo, tú la tienes que traer al altar, tú la tienes que llevar a Dios, porque tal vez ella fue del hombre de Dios, pero ahora tú y yo no tenemos que ir a ningún hombre de Dios. Tú y yo tenemos que ir a la presencia de Dios. Y cuando vamos a la presencia, por más cargados que estamos, salimos livianos. El diablo le manda uno algo tan fuerte que si usted no se sacude, cuando viene a ver usted está allá afuera bailando tingolín y bebiendo cerveza. Pero si usted entiende que cuando usted tiene esa lucha y es su ataque del diablo, que el diablo manda, usted dice: ah, pero Dios dijo algo, Dios dijo aquí, Él dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo no he de descansar. Pero Dios dijo esto, que le da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna, y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Usted dice: ah, pero yo estoy débil, pero yo voy a la presencia, porque la presencia me va a llenar. ¿Cuánta gente tú ves vacío, que no tienen nada? Porque no he entendido que cuando te sientes débil, cuando te sientes vacío, cuando te sientes sin fuerza, cuando sientes que no tienes deseo de caminar, cuando sientes que el problema te está atacando, cuando sientes la guerra fuerte, debe de ir a la presencia. La tsunamita tenía a su hijo muerto y fue del hombre de Dios, del profeta. Pero tú y yo no tenemos que ir al profeta ni al hombre de Dios. Tú y yo debemos de ir a la presencia. La presencia. Él dice en su palabra que en su presencia, alabanza, hay plenitud de gozo y delicia su dieta. O sea que por más cargado que tú estés, cuando tú vas a la presencia de Dios, tú sales renovado, tú sales fortalecido, tú sales lleno de su presencia.